como ustedes habrán podido apreciar, el tema de la ley de medios, el tema de 7D, ha ocupado grandes espacios en la prensa oral, escrita, televisiva, durante esta última semana. Ha habido un gran debate en torno a este tema y por eso nos parece conveniente tratarlo, tocarlo, aquí en Contacto Informativo con la autoridad máxima que tiene APSCA aquí en La Plata, con su delegado Maximiliano Pera, a quien estoy saludando en el aire de la 90.1. ¿Qué tal? Buen día. Hola Claudio, buen día. Perdón. Sí, efectivamente, un tema, ley de medios 7D, por suerte en la agenda, ¿no? En la agenda de la mayoría de los medios, así que la necesidad de difundir justamente, ¿no? Para echar blanco sobre negro sobre algunas cosas que se dicen, y transmitir, ¿no? Poner perdón de nuevo. Cuesta un poquito la mañana de sábado. Cuesta un poquito, claro, mañana de sábado, nada más, pero ya nos acomodamos. Así que bueno, te agradezco obviamente por la invitación, siempre dispuesto, ¿no? Para difundir esto de qué se trata la ley, qué es lo que estamos haciendo en La Plata y bueno, y qué es esto del 7D, qué es lo que se viene. Muy bien. Mientras vamos a acomodar un poquito acá el estudio, lo invitamos también a tomar un mate porque no tenemos la camarita como sí teníamos hasta hace algún tiempo. Vamos a intentar colocarla otra vez, pero aquí siempre compartimos, le decimos a la audiencia, un mate, un café con nuestros invitados. Una persona joven, quiero arrancar precisamente y primero por tu persona. Sos una persona muy joven, sos una persona de qué edad. Tampoco tan joven, tengo 35, ya estoy... Bueno, yo que tengo 38, entonces estaría ya prácticamente a la edad de jubilarme. Me parece que estamos... No para tanto, pero... Somos jóvenes. Bueno, es bueno que en primera instancia una persona tan joven tenga precisamente esta misión tan importante aquí en La Plata de estar en esta delegación que tiene la capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, comentame y contale a la audiencia cómo surge esta relación tuya con los medios, qué pensás de la radiodifusión, porque obviamente es un tema tan importante como lindo. Bueno, yo soy licenciado en Comunicación, recibido en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. La relación con los medios empieza de ahí, es decir, el carácter personal, es decir, yo a los 5 años creía tener mi vida resuelta y quería ser ingeniero nuclear, ¿no? Y me iba a estudiar al Balseiro y demás, y cuando me tocó decidirlo, sobre el final del colegio secundario, mi título de colegio secundario es perito mercantil, yo soy la última promoción de peritos mercantiles, es decir, nada que ver tampoco. Cuando me tuve que decidir, dije no, voy a estudiar periodismo y a diferencia de muchos, ¿no? Que atravesando la vida universitaria llegaron a arrepentirse y más, yo siempre estuve convencido de que había acertado. El proceso de formación fue muy bueno para mí, yo de la facultad rescato muchas herramientas que me dio, pero además un contacto justamente con realidades políticas que yo realmente no tenía. O en todo caso, herramientas de lectura de la realidad política que la facultad me acercó o me puso encima de la mesa y que yo pude tomar y me permitieron hacer un recorrido diferencial. Yo siempre digo, perdóname por lo autorreferencial, ¿no? Pero que creo que mi generación de profesionales de la comunicación, estamos viviendo algo así como la utopía realizada respecto de la posibilidad de tener una ley de la democracia que reemplace una norma de la dictadura, tan restrictiva, tan conservadora y tan retrógrada como la ley anterior. Esto te lo digo para simplificarlo, no aburrirte ni a vos ni a la audiencia. Yo me formé casi en contra de los grandes grupos monopólicos, por no decir casi en contra del grupo Clarín, pero sabiendo que la única posibilidad de desarrollarnos profesionalmente de manera exitosa, es decir, se quiere ganando plata, haciendo lo que nos gustaba, era trabajar dentro de un monopolio. Sí, es decir, sabíamos que estaba mal, que teníamos problemas, pero no quedaba otra. En el marco legal que existía no quedaba ninguna otra posibilidad. Y entonces es que, bueno, cuando comienza este recorrido, cuando este gobierno decide, y va con toda la voluntad política, y comienzan los foros y Gabriel Mariotto levanta las banderas y vamos todos a favor de una nueva norma, es que, yo y un grupo de compañeros nos entusiasmamos y, bueno, empezamos a traccionar desde el lugar que ocupábamos, y así es como terminamos consolidando justamente los apoyos y armando la delegación en La Plata, ¿no? Ese es más o menos el recorrido que me pone en este lugar, ¿no? Yo hablaba de lo importante y lo lindo que es tener esta función, y me imagino que para un periodista mucho más aún, ¿no? Porque
lo hemos tratado aquí con varios protagonistas de la actualidad, el hecho de estar al frente de una emisora o estar al frente de un organismo constituye un hecho de real importancia, pero cuando uno ya viene mamando desde más chico y viene estando dentro de esa temática metido en la misma, me imagino que aún debe ser mucho más gratificante para uno, teniendo en cuenta lo que quiere el periodismo, lo que ha luchado, digamos, por esta profesión, estar al frente de este organismo tan importante aquí en la capital provincial. Sí, te hago primero una aclaración. Digo, la Delegación de La Plata tiene jurisdicción sobre La Plata, Berisso, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, San Vicente, San Miguel del Monte, Bransen y Magdalena. Es decir, es una amplia zona. Una amplia zona, exactamente. Después la tarea regular, es decir, la aplicación de la ley en territorio, no es ni más ni menos que cuidar justamente algunas cuestiones objetivas, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión impositiva, es decir, cuestiones técnicas, pero también es ni más ni menos que cuidar, la profesión, la generación de contenido, que se haga de manera correcta, es cuidar el aspecto profesional, ¿sí? Es cuidar el aspecto profesional, está contemplado en la ley, ¿no? Los locutores, los operadores, los periodistas. Entonces, en ese sentido es muy importante, ¿no? En ese sentido es muy importante. La regulación, regulación podríamos decir el control, no está mal, la palabra control. Sí, es controlar los medios de comunicación. Pero controlarlos justamente en este sentido, en el mejor sentido de todos, de que la cosa se haga de manera prolija y ajustada a derecho, ¿no? Es decir, que la gestión de medios sea prolija. Ese es más o menos el objetivo y en ese sentido sí es una actividad muy gratificante, muy gratificante. ¿Puede ser que el espíritu que tiene esta ley de medios, ya nos metemos precisamente con la normativa, haya querido por lo menos ser marcado por aquellos medios que van en contra precisamente de estas disposiciones legales, convertidos en otra cosa? Es decir, que se trató de correr el rumbo sistemáticamente de lo que perseguía esta ley. Mira, lo que perseguía esta ley es lo que sigue persiguiendo, que es la pluralidad de voces, fundamentalmente, ¿sí? Fundamentalmente es una ley pluralista, democrática y antimonopólica. Eso no puede negar absolutamente nadie. De hecho, el fallo de la Corte establece claramente que no está en riesgo la libertad de expresión, de ninguna manera está en riesgo la libertad de expresión en este país. ¿Sí? Argumento que se antepone cada vez que ha habido un intento de legislar sobre medios de comunicación con una legislación diferente a la ley de la dictadura. ¿Sí? Es decir, está claramente establecido, a ver, cuál sería, que es, me parece, justamente por donde iba la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué dicen los grandes grupos monopólicos? Que está en riesgo la libertad de expresión en el país, sí, ¿no? Lo dicen grupos que justamente tienen la libertad de decir cualquier barbaridad, pero no solamente decir cualquier barbaridad, de no respetar principios de la ética periodística más básica. Vos hace un rato charlabas con Lucía y le decías, es decir, comentaban entre los dos, ¿no? A veces el periodismo comete el error de no continuar las noticias. Vos le decías, por ahí decimos, empieza un juicio y no terminamos, ¿no? Exactamente. Bárbaro. Revisemos las tapas de Clarín de los últimos 3 o 4 meses. Parecía que había coimas en el Senado, en diputados. En el Senado sí las hubo, pero en otro periodo de la historia, no reciente. Parecía que había coimas en diputados, que un mensajito de texto, tapa hasta catástrofe 2 días, y no pasó nada. Parecía que el dólar se disparaba a 50 pesos, tapa catástrofe, y no pasó nada. Y así podemos seguir. No es porque los temas no se siguieron, es porque los temas no existían. Entonces, a ver, la revista Noticias que viene diciendo que la presidenta, Cristina Fernández, está loca, ¿sí? Que tiene problemas, que en realidad el que gobernaba era Néstor y no Cristina. Es decir, de nuevo, son temas que no se pueden continuar porque no existen. Es decir, esos tipos están diciendo que no hay libertad de expresión, ¿no? Más allá de lo que diga la Corte, lo que podemos decir políticamente, las pruebas están en lo que ellos mismos dicen. Es decir, ahí no hay vuelta, no hay argumento sólido para sostener que la ley es anticonstitucional en ese sentido. Acá lo que tenemos es una cuestión de propiedad. O sea, acá tenemos una cuestión de propiedad, es sencillo. Una empresa tiene 200 y pico de licencias, cuando una ley debatida a lo largo y ancho de todo el país, y esto hay que decirlo hasta el cansancio. Sí, hubo muchos foros, hay que decirle a la audiencia, incluso participamos nosotros aquí en La Plata y así en todo el país, para que esta ley
por lo menos tuviera un amplio debate en su gestación y en definitiva también con las modificaciones y cambios que de diferentes sectores se le pudieron ir introduciendo al formato y a lo que fue el proyecto final. Es una ley saludada en foros nacionales e internacionales de reconocimiento mundial. Digo, a ver, en contra de esta ley está los grupos monopólicos y las asociaciones que nuclean a las empresas que forman parte de los grupos monopólicos. Es decir, cuando la CIP o ADEPA hacen un comunicado preocupado por la aplicación de la ley. A ver, ¿qué son la CIP, el Sindicato Interamericano de Prensa, y ADEPA, que es la Asociación de Empresas Periodísticas? Es decir, son, los núcleos empresarios. ¿Por qué son conocidos? Porque disponen de medios con más de 300 licencias justamente para hacerse conocer. Para hacerse conocer. ¿Por qué no le preguntan a Jorge Déboli de DIPRA, ¿no? ¿Qué es lo que piensa de esta ley? No, pero la opinión de ADEPA la conocemos todos, ¿no? Digo, por ahí viene cómo se construye. Eso es el relato único del que hablan. Eso es el discurso único, digo, para desatar lo que es el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Lo repito, es una ley pluralista, pluralidad de voces, que todos, obviamente ajustados a derecho. Digo, no es acá, vamos a estatizar. A ver, ¿cuándo hubo riesgo de estatización, por ejemplo? De que el gobierno se hiciera cargo de los medios. Pero el gobierno está preocupado en un montón de cosas que están mucho más allá de los medios de comunicación. No, digo, a ver, hay una crisis mundial, hay procesos en marcha, sí, que las empresas se hagan cargo, pero además de las empresas, y en este sentido esta ley es revolucionaria, además de las empresas, todo este gran cuerpo de actores sociales que por primera vez son reconocidos como titulares de licencias, que son el sector privado sin fines de lucro, las iglesias, los clubes, las sociedades de fomento, el sector comunitario. Digo, con toda esta dificultad que tenemos para englobar al sector comunitario y decir claramente qué es, aunque la ley lo tipifica, ¿no? Una emisora comunitaria es aquella que la propiedad de la misma está en manos justamente de la comunidad y que es autogestionada y que tiene un anclaje local y demás. Digo, eso es la ley de medios y no lo que nos quieren hacer creer que es un avance en contra. No, de ninguna manera. Digo, si hoy la oposición no tiene sus directores, ¿no? en el directorio de la autoridad federal, es porque la oposición no los designó. Nada más. Sí, porque es la queja habitual, o por lo menos se ciñen, se agarran permanentemente desde la oposición, desde ese punto de vista, diciendo que se ignora la autoridad que tiene el APSCA en este momento, incluso lo ha dicho el Grupo Clarín en una solicitada o en una defensa al último spot que introdujo el gobierno en el fin de semana anterior, diciendo que no tiene la autoridad competente o correspondiente porque no está integrada debidamente con la oposición. Claro, digo, de nuevo, a ver, esto demuestra dos cosas. Uno, que la oposición es efectivamente la corporación mediática. Sí, eso por un lado. Es decir, que no hay, digo, que todos los candidatos o quienes quieren ser candidatos a futuro, ¿sí? a consolidar un modelo de oposición, digo, hoy responden directamente a Mañeto. No hay vuelta, digo, si no uno no puede entender cómo la disputa sobre la legislación la da la corpo y no la dan los políticos de la oposición. Es decir, siempre primero es tapa de Clarín y después sale Carrió, después sale Laura Alonso, después sale cualquiera a, correr detrás de las tapas de Clarín o de La Nación, por caso. Entonces, eso muestra claramente que hoy la oposición en Argentina no es ningún sector de la oposición política, sino que es la corporación mediática. Y por otro lado, que estamos tensando al máximo el respeto por la institucionalidad. Es decir, y esto es más peligroso todavía. Es más peligroso. A ver, el spot, en ese sentido, el spot del gobierno en ese sentido es muy claro, porque muestra una realidad que es flagrante. Digo, acá tenemos una empresa que no está respetando ninguna ley, que no reconoce ninguno de los tres poderes de la República. Y eso no es grave, es gravísimo. Es decir, es gravísimo y es real. Sí, y es real. A ver, comentario de pasillo, ¿no? Digo, vulgar, si se quiera, nunca se persigue a los grandes en argentino, al kiosquero, la AFIP te vuelve loco, te viene a clausurar, pero a las grandes... Bueno, acá lo que está pasando es justamente lo contrario. Acá tenemos un Estado que ha tomado la firme decisión de regular sobre los poderosos. Y no me vengan ahora con que no se regula sobre los poderosos por la cuestión de la construcción del relato. No, porque se reguló contra los poderosos de siempre, porque se hizo con la sociedad rural, se hizo con los sindicatos, se hizo con la Unión Industrial Argentina. Es decir, nadie puede desconocer que este gobierno nunca tuvo problemas en avanzar sobre los sectores de poder fáctico que tenía el país.
¿Sí? Bueno, hoy le tocó el turno a los medios de comunicación y, muchacho, ajustarse a derecho. Vos pagalo, cada vez que vos comprás un chicle estás pagando un impuesto. No estás pagando el IVA. Bueno, si vos pagás el IVA cada vez que comprás un chicle, es decir, te estás ajustando a derecho, una normativa está bien, recaudatoria y demás, que lo hagan también los grandes grupos. Sí, que lo hagan también los grandes grupos. Es tan claro como eso. Ni hablar, ese es el objetivo, me parece primario y bueno, que uno respeta y a rajatabla. En este sentido se habla mucho precisamente de ese 7D, hablando acerca de ese spot y hablando de lo que se estuvo polemizando durante la semana. ¿Qué va a pasar ese 7 de diciembre? ¿Qué va a ocurrir? Porque de acuerdo a la óptica del Grupo Clarín, dice no, a partir de ese 7 de diciembre, en todo caso, si ya tiene la justicia la resolución con las apelaciones y demás, va a comenzar a correr un año en el cual vamos a tener ahí sí la obligación de trabajar con las diferentes licencias que tenemos, ver para dónde va cada una de ellas. En definitiva, ¿eso es así o el 7 de diciembre es la fecha límite y por eso el Grupo Clarín le quedan muy pocos días o meses? El fallo de la Corte lo dice en 3 oportunidades. Ajá. Sí, en 3 oportunidades. El plazo empieza a correr. La cautelar se antepone el 7 de diciembre de 2009, ¿sí? Después el juez Carbone, en realidad es el que cuando notifica, el Estado lo notifica con otra fecha. Lo que pasa es que la Corte justamente rectifica un error de procedimiento y toma la fecha del 7 de diciembre para comenzar a correr los plazos razonables de los 36 meses. Digo, de esto se ha debatido, no sé si hace falta recordarlo. La cuestión de la interpretación, es decir, es una interpretación que tiene que ver con forzar al máximo las chances que tiene el grupo de una supervivencia por encima de las leyes. Sí, es decir, si la cautelar se estableció con un plazo de 36 meses, pero en la ley otorga un plazo de un año, es decir, otorga un plazo de un año. Es decir, el año empezó a correr desde el 7 de diciembre de 2009. Es decir, después se puede prorrogar, pero es decir, la cautelar lo que hizo fue sostener algo que ya estaba vencido. No hay tutía, el 7 de diciembre Clarín tiene que estar adecuado. Es más. El apuro les agarra ahora a los muchachos porque en el gobierno a nadie se le ocurrió, en el Congreso a nadie se le ocurrió hacer un planteo violento en contra de los grupos de medios concentrados. ¿Qué dice la legislación? Que en ese plazo de un año los medios, ¿sí?, que no cumplían, que no se ajustaban a derecho, es decir, que tenían más licencias de las que deberían tener, tenían que presentar un plan de adecuación. Bueno, a ver, nos vamos a desprender de esto en tal plazo. Podríamos pedir una prórroga, ¿no? Llegado el caso, tenemos estas 15 licencias, podemos desprendernos de esta, pero estamos en estudio. Digo, y hubiera sido quizá la forma más cómoda. Es decir, Clarín, ¿qué hizo? Desconoció absolutamente el proceso. ¿Qué es? A ver, esto también tiene un motivo. Forzar el costo político de ir a concurso con licencias de las cuales el grupo no se quiso desprender. Es decir, el 8 de diciembre Clarín entra en una situación de clandestinidad. Así de simple. Estás escuchando Contacto Informativo. Estamos en tu casa, en tu auto, en tu trabajo, en tu gimnasio, en tu camino. Estamos en el lugar donde vos estás. Keops FM 90.1. Estás escuchando Contacto Informativo. 9 de la mañana, 32 minutos en la República Argentina. Le agradecemos a Rubén Liegel un saludo recién a través de Twitter, comunicado con la 90.1, Keops FM, es el titular del área de prensa del Senado de la provincia de Buenos Aires y una persona muy querida y querible aquí en la región, y aparte fue hasta hace muy poco tiempo el director de radio Universidad de La Plata. Con él incluso estuve charlando en la semana y también nos va a acompañar en algún momento dado aquí en Contacto Informativo para charlar acerca de los medios, de todo esto que es tan lindo para debatir, para charlar,
no solo es polémica el tema de los medios, sino también se puede informar. Y precisamente de ello queremos estar dialogando ahora con Maximiliano Pérez, que es de la delegación de APSCA aquí en La Plata y en la región, el hombre que está trabajando y mucho por tener aquí en esta región una radiodifusión más ordenada, ¿sí? Y eso me parece realmente maravilloso, loable, no solo para nosotros, para los medios de comunicación, sino también para la audiencia, para que pueda escuchar una radio como debe ser, sin interferencias, para que pueda saber a ciencia cierta cuáles son las radios habilitadas, quién se rige por APSCA, quién está precisamente cumpliendo con la normativa correspondiente. Y en este sentido, al cabo de estos 3 años, Maximiliano, te pregunto cómo se ha ido trabajando. Si bien precisamente la delegación aquí en La Plata y en la región tiene menos en cuanto a la cantidad de meses o de años que está funcionando aquí en la ciudad, pero de todas maneras la consulta es esa, ¿cómo se ha venido trabajando para normalizar esta situación? Bueno, primero comparto el saludo a Rubén, para que no se me enoje, así que un abrazo, es un amigo. A ver, la delegación tiene alrededor de 1 año y medio aproximadamente de funcionamiento, como ya te dije, una jurisdicción bastante grande, con esta característica, digo, la jurisdicción está dentro de lo que es el área metropolitana, ¿sí? La zona AMBA 3, es decir, que tiene como gran problema que es zona respecto a los medios, de la demanda de frecuencias para radiodifusión declarada de conflicto desde hace 20 años. ¿Sí? ¿Qué es esto que fue declarada de conflicto? Que el proceso normalizador, ¿sí? Iniciado en el año 99, por ejemplo, quedó trunco, ¿no? No es que nunca hubo proceso de normalización. Que la demanda incluso superó la entrega de los PPP, de los permisos precarios y provisorios del año 89, con sus respectivas reinscripciones e intentos de otorgamiento de frecuencias. Si me permitís un exabrupto, cuando que nosotros nos encontramos con que era un quilombo, ¿no? La cantidad de frecuencias que había, es decir, ¿qué es lo que hicimos? ¿Sí? ¿O qué es lo que hacemos? Y esto yo te agradezco la pregunta, porque en realidad, como nosotros no nos peleamos directamente con Clarín desde la Delegación La Plata, parece que no hacemos absolutamente nada. ¿Por qué? Primero porque es un laburo de hormiga y justamente porque es un trabajo que no se nota demasiado. Ninguna radio va a informar acerca de las infracciones, ¿no? En las cuales, más allá de que la resolución 173 de la creación del sistema de acceso público establece que deberían justamente en la carpeta dejar registro de aquellas sanciones que le hubiera aplicado el organismo, ¿no? Eso es un requisito. Bueno, primero hicimos un trabajo muy fino para tener una radiografía exacta de con qué nos encontrábamos. Sí, eso nos llevó mucho tiempo, porque más allá de los censos convocados con las resoluciones 1, 2, 3 y 4 del 2009, para todo tipo de servicios operativos, es decir, no fue suficiente, había pasado bastante tiempo, había radios nuevas, había canales de televisión nuevos, entonces hicimos un trabajo muy fino. Después de ese trabajo fino, ¿sí? Hicimos un gran recorte en cuáles eran los universos sobre los cuales teníamos que trabajar. Es decir, el universo de autorizados, es decir, donde tenemos autorizados, reconocidos y permisionarios, y el gran universo de no autorizados, ¿sí? Quedémonos con eso, es decir, no vamos a decir legales o ilegales, porque justamente al no haber un proceso normalizador, que entregue las licencias, una interpretación posible podría ser que son todas ilegales. Sí, que son todas ilegales con diferentes grados de ilegalidad, si se quiere. Pero quedémonos con los servicios autorizados y los no autorizados. Dentro de esos servicios no autorizados, aquellos que, venían haciendo las cosas de manera más o menos prolija, ¿sí? Y a partir de ahí comenzar, a aplicar la normativa. No es fácil. ¿Sí? No es fácil por 2 motivos. Primero porque tenemos las desprolijidades de 30 años, y esto hay que reconocerlo, de desidia del Estado, por lo menos lo que tiene que ver con la región. No voy a hablar por el resto del país, pero es decir, no puede ser que la capital de la provincia de Buenos Aires nunca el CONFER haya tenido una delegación. ¿No? Entonces, cuando en otras ciudades más pequeñas las delegaciones tienen mucha más data, mucha más antigüedad. Exactamente. Es decir, el marco regulatorio
con las falencias que tuviera, pero se aplicaba. Es decir, hay ya un entendido reconocimiento. Es decir, vos imaginate que seguramente muchos de tus oyentes hoy se estarán preguntando quién es ese que habla, qué hace, qué es esto. Es decir, y se estará preguntando si no soy el muchacho del agua, ¿no? Por APSA. Como me suele pasar cuando hacemos un llamado por teléfono, convengamos que la sigla del organismo no es la más feliz, no es muy fácil, pero de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación, no el del agua, aguas bonaerenses. Y te dicen, el CONFAR. Exactamente. Yo como empecé este recorrido en la AFCA, pues la autoridad, me resultó más fácil, ¿no? Todos los que pasaron del CONFAR todavía le siguen diciendo CONFAR. Es decir, hubo que crear la mística del organismo, es decir, darnos a conocer y demás. Con los viejos radiodifusores que no siguen algunos sin tener demasiada confianza en que el proceso avance y lleguemos a la normalización, ¿no? Y yo te voy a dar entonces, como para explicar qué es lo que estamos haciendo, la misma respuesta que le doy a aquellos viejos radiodifusores, que los debés conocer, seguramente compartirás foros de discusión. Cuando me dicen, bueno, pibe, pero vos sos joven, sabés nosotros, la de veces que vinieron, y bla, 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 bla. Entonces yo le digo, bueno, a ver, muchachos, obviamente que yo no puedo, las únicas garantías que puedo dar son las que están escritas, es decir, la ley, lo que no es poco, y las garantías que yo trabajo todos los días para la aplicación de esa ley. Ahora, hace 3 años no teníamos ley. Teníamos una ley de la dictadura que era en muchos sentidos inaplicable por anacrónica y que era sistemáticamente violentada por casi cualquiera de los actores en medios. Hace poco menos 2 años no teníamos delegación, es decir, no había un interlocutor válido en la ciudad de La Plata, ¿sí? Y no teníamos herramientas algunas para aplicar, ¿sí? Hoy todo eso está y se está aplicando. ¿De qué manera se está aplicando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Vamos a salir a cerrar radios? No vamos a salir a cerrar radios. Eso lo va a hacer un concurso. El concurso que determine quedan esta y las otras no. Y esas que no queden en el concurso pasarán a la ilegalidad y vendrá otro proceso que tendrá que ver con que o cesan las transmisiones o al ser ilegales, es decir, no podrán transmitir, habrá mecanismos, se aplicarán los mecanismos judiciales o no, para cada caso. El punto es cómo llega cada una al concurso. Y ahí es donde nosotros hacemos un trabajo muy fino de antecedentes, de inspecciones, ¿sí? De asesoramiento, por supuesto. ¿Por qué? Porque la ley también establece 3 grandes grupos, ¿sí? Que son el sector público, el sector privado con fines de lucro y el sector privado sin fines de lucro. Y fundamentalmente este sector privado sin fines de lucro, estos famosos 33%, ¿no? Del espectro, sobre todo en este sector privado sin fines de lucro, las radios comunitarias, pongámosle, también los clubes, también las radios comunitarias, comúnmente se lo reconoce con ese nombre a todo el sector, nunca antes había podido, es decir, mal podríamos pedirle nosotros a una radio comunitaria algún tipo de papel, el ingreso a algún proceso normalizador si el Estado nunca le otorgó esa posibilidad. Entonces, ahí tenemos un primer trabajo fino muy importante. Es decir, justamente, identificar aquellos sectores, ¿sí? Comunitarios reales que tienen un proyecto sustentable y darles todo el asesoramiento para que lleguen en las mejores condiciones a la situación de concurso. Lo mismo pasa en realidad para el sector privado comercial, ¿sí? No así con las radios públicas, que hay alguna especie de asesoramiento, pero es quizá un poco más fácil y son menos, ¿sí? Pero entonces tenemos esa tarea. ¿De qué se compone? Bueno, nosotros estamos permanentemente haciendo inspecciones, requiriendo documentación, exigiendo, esa documentación que tiene que ver con, carpetas técnicas, que tiene que ver con el pago de impuestos, que tiene que ver con las grillas de programación, que tiene que ver con las cuotas de producción local, regional, nacional, que tiene que ver con las cuestiones objetivas, comienzo y fin del espacio publicitario, la identificación de la emisora y titular de la licencia en la franja del prime time, mi inglés no es muy bueno, que tiene que ver con las cadenas nacionales, sí, todo una etcétera que se está controlando permanentemente, sí, se está controlando permanentemente. Cuestión que antes nos pasaba, antes de esta delegación de La Plata y de la región no estaba ocurriendo. Le decimos a la audiencia que cualquiera, por más que tuviera un PVP, por más que tuviera alguna documentación o autorización del organismo, no estaba difundiendo, por ejemplo, el tema de la cadena nacional, que es obligación de acuerdo a esta nueva normativa. Exactamente.
Es más, digo, yo no lo voy a poner en números, pero yo tengo la certeza de que desde que comenzamos hace un año más o menos a apuntar finamente a lo que tiene que ver con estas cuestiones objetivas, se han ido mejorando en la mayoría, es decir, y los porcentajes juegan todos a nuestro favor. Lo que pasa es que, claro, mal podría uno hacerse autobombo diciendo, no, y ahora tantas radios pasan a la cadena nacional, ¿no? Es decir, porque es justamente lo que corresponde. Entonces, en definitiva, que nuestra gestión sea exitosa es que no pase nada, ¿no? Justamente que no pase nada. Digo, de la misma manera que el 7D, ¿no? A mí me gusta jugar, hacer un juego de palabras con esto que dice el mismo grupo Clarín, que dice, el 7D no debería pasar nada. Efectivamente, porque que en un Estado de Derecho, un grupo, por más poderoso que sea, cumpla la ley, es que no pase nada, es lo normal, es lo que debería ser. No es lo que debería ser. En ese sentido tienen razón, muchachos, quédense tranquilos que no va a pasar nada. Así como yo cumplo la ley, como vos cumplís la ley, es decir, Clarín va a tener que cumplirla, y esto es lo más normal del mundo, porque estamos en un país normal. Seguro, seguro. Pero la idiosincrasia del argentino es que si vos no lo controlás, directamente no haces nada, actúas en la cómoda y automáticamente todo sigue, todo pasa, como diría algún personaje muy importante. Si me permitís, si tenemos tiempo, a hacer una aclaración. Digo, pues yo te respondí en lo que tiene que ver con radio, que por ahí es lo que más te interesaba a vos, quizá a la audiencia, pero nosotros también regulamos los canales de televisión. Digo, ahí tenemos algunas infracciones también muy groseras de parte de Cablevisión, fundamentalmente. Cablevisión tiene La Plata, Berizo, Ensenada funcionando con un solo sistema de cable, es decir, el de La Plata. Es decir, por cada licencia, tiene una licencia en La Plata, una en Berizo, una en Ensenada, por cada licencia, y esto es importantísimo, Claudio, por cada licencia debería tener un cabezal, es decir, una planta transmisora de cada uno de los canales del sistema. Es decir, y tendría que tener un canal de generación propia por cada licencia. O sea que acá no se podría hacer somos La Plata, Berizo y Ensenada, sino que Berizo debería tener una planta, Ensenada otra y La Plata otra. A ver, ¿qué es lo que pasa ahí? Es decir, los tipos que están laburando en el mantenimiento de la planta, probablemente, vamos a ponerlo en números, cobran 10, ¿sí? Cobran 10. En un canal X, cualquiera, alguien que hace el mantenimiento cobra 5. Entonces va a decir, bueno, pero Clarín le paga más. Sí, Clarín le paga más, pero el trabajo de ese que cobra 10 vale 15 en realidad. Claro. Sí, porque es por 3. Es decir, entonces, ojo con esto de decir que el desprendimiento de la licencia va a hacer que se pierdan puestos de trabajo. No, muchachos, va a hacer que se creen puestos de trabajo, porque hoy hay, por ejemplo, en la región, 2 cabezales, 2 plantas transmisoras, 2 oficinas administrativas, 2 grupos de camarógrafos, de locutores, lo que sea, que no están trabajando porque están siendo bien pagos, pues no voy a negar, o no sé si estarán bien pagos o no, uno sospecha que están bien pagos, pero que están haciendo un trabajo, es decir, que vale por 3. Es decir, están siendo explotados por la corporación mediática. ¿Sí? Eso pasa en nuestra región. Digo, eso nosotros lo controlamos, lo informamos y obviamente permanentemente se generan multas sobre el grupo que las carga. Y también estamos trabajando muy firmemente con lo que es el tema de la publicidad. ¿Sí? El registro de agencias de publicidad, de productoras publicitarias, el registro de productoras de contenido. Pero ves, digo, para muchos esto es una novedad, digo, algo de qué me habla, ¿no? Por eso digo que todo el trabajo que hacemos es un poco oculto de alguna manera. Exactamente. Ya volvemos al tema de las radios, que obviamente ocupa la mayor cantidad de tiempo en este reportaje, pero ya que estamos con el tema de la televisión, te pregunto por la televisión digital. Sé que hay varios pedidos aquí de esta región, también por tener una licencia, se había llamado concurso, después hubo una prórroga, una cancelación. ¿Cómo está el tema ese hoy por hoy? Bien. Hoy los concursos están cancelados y los concursos se van convocados a la espera de una adecuación justamente de los pliegos de bases y condiciones. En realidad, justamente una adecuación que tiene que ver con ampliar más la base, ¿sí? Sobre todo para los sectores privados sin fines de lucro. Sí, que la inversión no sea tan grande. ¿Por qué que la inversión no sea tan grande? Para que la propuesta sea sustentable, sostenible en el tiempo. Si mal podríamos nosotros entregar de manera indiscriminada canales de televisión digitales con el soporte que el Estado garantiza a propuestas que después no pueden sostenerse. No, entonces simplemente, es decir, y a pedido en realidad de los interesados, ¿cierto? Se decidió dar marcha atrás, reevaluar la situación y salir nuevamente cuando la cosa se resuelva. A pesar de eso, la televisión digital sigue avanzando, digo, cada vez se cubren más áreas del país. En el caso de La Plata, el canal universitario, digo, avanza a pasos agigantados,
¿sí? Digo, en cualquier momento estamos seguramente haciendo la inauguración del canal. La televisión digital, digo, que hoy permite... Primero, digo, que funciona muy bien. Digo, yo en mi casa no tengo cable. Bueno, acá, por ejemplo, si te das vuelta... Estamos con televisión digital. Tenemos televisión digital en el estudio y muy bien, se ve bárbaro. Tenemos la prueba de que funciona. Es una forma distinta de televisión, eso no se puede negar. No se puede negar. Claro, no está Tinelli, es cierto, no está Tinelli. Pero hay un montón de cosas interesantes, quizá tan entretenidas como Tinelli. Lo que pasa es que hay que animarse hay que animarse a verlo, nada más. Ahora, Inca TV, puede no gustarte, puede gustarte, pero es una herramienta fabulosa, ¿sí? El banco de contenidos del Vacua, la fábrica de TV, digo, que se gestiona por vía del Ministerio de Planificación Federal, que es ni más ni menos que un gran programa de promoción en la producción de contenidos locales, el programa Polos, ¿no? El programa Polos, que tiene un nodo acá justamente encabezado por la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Que es justamente la construcción de contenido para llenar esas pantallas que se vayan. Porque, a ver, poner un canal de televisión en teoría es fácil. Ahora, el tema es qué pones en pantalla. Claro. Ahí aparece la dificultad. Bueno, con eso estamos. Digo, la televisión digital es no olvidemos que el apagón analógico está planteado para el 2019. Es decir, ¿y por qué fue 2019 y no 2015? Pues justamente para poder ir corrigiendo sobre la marcha o revaluando de acuerdo a las demandas de los actores interesados. Estamos charlando con Maximiliano Pérez, delegado de APSCA en La Plata y en la región, sobre diversos temas. Volvemos al de las radios, al cabo de tantos controles que ha habido, inspecciones, acercamientos a las emisoras, también de los encargados o de los directores o propietarios de estas radios, a APSCA, Delegación La Plata. ¿Con qué panorama se han encontrado? Porque obviamente están arrancando el recorrido, falta mucho todavía por avanzar, pero ¿cuál es el balance que hacen de cómo está el tema de la radio o de la radiodifusión aquí en La Plata, que parece que está bastante complicado? El panorama es desprolijo, es muy desprolijo, sí, es muy desprolijo. Tendríamos que mezclar todo, digo, un poco tiene que ver con esto que vos mencionás, como la idiosincrasia argentina, ¿no? Una cosa, bueno, a ver, después lo hago, no cumplimos, hasta que no me controlen, no lo hago. Entonces nos encontramos con mucho desconocimiento de la normativa, ¿sí? Esto es real, es decir, no en porcentajes que asusten, pero hay niveles de desconocimiento, no sabía. No, pero además, en lugares con personas a las cuales yo les creo, es decir, no tengo por qué no creerles, ¿sí? Es decir, cada uno que saque sus conclusiones. Lo que sí nos hemos encontrado con mucha buena voluntad, digo, a pesar de que ha habido desprolijo. Lo que pasa es decir, no estoy diciendo que los radiodifusores hayan sido desprolijos, a pesar de que sí, probablemente lo hayan sido, sino que también el Estado ha sido muy desprolijo, ¿sí? Justamente en la falta, digo, a ver, el Estado nunca salió a ser territorio en medios de comunicación, por lo menos en esta región. Entonces ahí hay que hacerse cargo y salir a desandar esa parte. Pero, por otro lado, hay mucha buena voluntad, es decir, ¿cómo se traduce a lo concreto esto que yo te explicaba de esperar a que llegue la situación de concurso? Mañana, la radio X, canal adyacente de la radio A, sobremodula, interfiere. Las dos son no autorizadas. Si nos ponemos demasiado quisquillosos, ninguna de las dos debería estar prendida, ¿no? Habría que apagarlas a las dos. ¿Qué es lo que hacemos? Digo, primero apelamos a la buena voluntad de, a ver, muchachos, o ajusten, no se interfieran, bajen potencia, no compartan, es decir, las áreas primarias de servicio, es decir, quédense cada uno con un pedacito. ¿Para qué? Digo, ¿por qué? Porque el espíritu es que todos estén hasta el concurso. Hasta el concurso. Obviamente que hay casos que son insalvables. Hay casos donde, bueno, estás interfiriendo a una radio permisionaria, es decir, que tiene derecho adquirido, a una radio pública, es decir, que es autorizada. O muchas veces se plantan en frecuencias de radio clase A, por ejemplo. Exacto, exactamente. Bueno, en esos casos sí, es decir, en esos casos se avanza con los expedientes y bueno, es decir, si no se cambia la actitud, digo, a ver, no hay ningún inconveniente en principio de una radio que corra a otra frecuencia que esté libre, sí, en principio, ¿no? No es, tampoco se puede andar saltando de frecuencia. El tema es que cese justamente con el problema que está teniendo.
hay casos en los cuales se avanzan los expedientes, las radios serán declaradas ilegales, si son declaradas ilegales y no cesan las transmisiones, llegará la camionetita de la CNC a pedido nuestro, levantará los equipos y chau. Sí, porque antes recuerdo yo de haber trabajado en muchas emisoras en las que estaban muy atentos al tema de la CNC, mirá, ahí viene la CNC, contamos todo, pues se vivían épocas incluso hasta de terror, mucho miedo de los permisionarios y aquellos que no tenían ningún tipo de permiso ante la posible llegada de la CNC. Bueno, ahora uno ve que todo está mucho más tranquilo en ese aspecto. La ley es clara en este sentido, dice, previo a la declaración de ilegalidad, hay que solicitarle a la emisora, es decir, todos los antecedentes, ¿sí? O toda la documentación respaldatoria, ¿sí? Que se haya presentado para pedir la obtención de la licencia, es decir, todo proceso normalizador al cual se pudiera haber plegado a la emisora. Es decir, no es cuestión de... Hay un caso extremo que es el de interferencias en el aeropuerto, ¿sí? Bueno, ahí sí, digo, ahí no hay tu tía. Si ahí viene la CNC y deja de transmitir. Y ahí ¿sí? se avanzó acá en La Plata, pasó en otros lugares. Exactamente. Ya hay varios ejemplos. Ahora, cuando lo que estamos hablando es de interferencias, ¿sí? Interferencias entre emisoras, ¿sí? O simplemente una inspección a una radio que no tiene, por lo menos en el estudio, absolutamente nada. Digo, es muy común, no, porque los tiene, el contador los tiene. Bueno, está bien, digo, previo a la declaración de clandestinidad, la chance de pedir, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos tenés? ¿Qué es lo que hiciste? O también en contenido, tener una computadora prendida no significa tener una radio. Exacto. Esa es una disputa importante que estamos dando, porque hay mucho de eso en La Plata. Es decir, justamente, digo, es una propaladora de música, no una radio. Por eso, justamente, el espíritu de la ley tiene que ver, a ver, multiplicar las voces no es multiplicar los ritmos musicales, que se contempla la existencia de radios musicales, está muy bien que haya radios exclusivas de música, exclusivas de un estilo musical y demás, no computadoras pasando música permanentemente. Exactamente. El tema, por ejemplo, de ir acomodando todo en el dial. Aquí en La Plata hay un montón de radios, no sé cuántas, hay hoy por hoy, incluso 120 más o menos. 120, muchas compartiendo una misma frecuencia. Ahí uno se encuentra con que si se corre de un lado al otro de la región, puede saltar de una a otra radio. No voy a decir qué frecuencia, pero que lo comparten 5 emisoras y con esta característica además, ninguna se interfiere. Mira. No, es un dato. 5 emisoras comparten el mismo dial y ninguna se interfiere. Porque las áreas a las cuales apunta, digo, respecto a su influencia, es chiquita, son equipos con baja potencia, no están orientados, digo, los sistemas radiantes hacia una zona determinada de La Plata y no se genera interferencia. Bueno, pero convengamos que no es lo mejor ni lo indicado, que no. Obviamente. Pregunto, ¿cuánto tiempo más va a durar esta situación aquí en este lugar? No te voy a poner un plazo porque no depende de mí el plazo. Lo que sí te puedo asegurar es que hay la firme decisión de avanzar en la normalización plena en todo el territorio nacional. Como muestra está que se están resolviendo concursos de 10 provincias, ¿sí? Como muestra está que tenemos el 7D al alcance de la mano, como muestra está que yo estoy acá, digo, delegado del organismo, con gente trabajando, con la oficina cada vez más equipada, con cada vez más herramientas, y bueno, nada, me van a ver dando vueltas por la radio, justamente, digo, ¿por qué? Porque hay una firme decisión, ¿no?, de avanzar en el proceso normalizador. Entonces, mal podríamos nosotros salir a cerrar radios y cerrar 80 radios de un tirón, ¿no? Por eso el resguardo de la ley. A ver, muchachos, está bien. La presunción de ilegalidad de esta emisora está. Ahora, a ver qué documentación la respalda antes, ¿no? Bueno, hecho ese análisis, hecho ese proceso, se abrirán los concursos. Por eso nosotros insistimos en esta idea de llegar lo más prolijamente y lo más ordenadamente a la situación de concurso. Lo bueno es que todo el mundo se le está dando un tiempo muy importante, más que prudente. Digo, si llegamos al concurso y no tenés la carpeta de acceso público, no viniste a ver qué es lo que tenías que hacer, ¿sí?, no estás pagando los impuestos, después no te quejes cuando quedaste por fuera del concurso, ¿sí? Es decir, eso está clarísimo, es decir, que todos lleguen en las mismas condiciones, no es que todos estén en las condiciones de ganar el concurso, porque ahí justamente dependerá de la sustentabilidad que presente cada uno, del proyecto comunicacional, de cuál es la propuesta, ¿no? El tema es que todos lleguen en condiciones de poder presentarse al concurso. Aquel que no quiera cumplir esas condiciones va a tener que apagar la radio. Tampoco se sabe cuántas radios pueden llegar a quedar aquí en esta región capital.
No, porque en realidad todavía no hay un plan técnico nuevo, ¿sí? El plan técnico es el que arrastramos del año 99 y que en realidad, si lo respetamos a rajatabla, son muy malas noticias para las radios legales, ilegales, públicas, del sector con o sin fines de lucro. Es decir, porque serían muy poquitas, muy poquitas. Los avances tecnológicos en realidad permiten agrupar, es decir, de otra manera el uso del dial. Sí, habría que probar algunas configuraciones. Yo digo, no tengo datos de que se estén probando en Argentina, unas configuraciones de sistemas radiantes que permitirían usar canales adyacentes sin interferencia, pero acá estoy tocando de oído. ¿No? Lo bueno es que ya tienen un mapa de todas las radios, saben dónde quedan, saben dónde está, algo que no se había hecho durante largos años aquí en La Plata, salvo cuando aparecieron las primeras emisoras. Bueno, por ejemplo, Keops fue una de ellas ya por la década del 80. Después era más complicado porque en el 90 ya crecieron muchas, ni hablar en el 2000, así que de a poquito se fue notando una importante creación de radios aquí en La Plata y de aumento precisamente de las emisoras. Ustedes ya, ese mapa está. Ese primer paso se dio, ahora están con un segundo o tercer paso, no sé en qué etapa estarán en el trabajo, pero la ley está aplicándose, que es lo más importante. Algunos dicen, pero ¿cómo? La ley al final no se aplica, cualquiera pone una radio, cualquiera compra un equipo de transmisión, pone una antenita, pone una radio. No es así. O puede hacerlo, puede hacerlo, pero digo, hay un organismo que está controlando y que está velando porque sepa aquel que se quiere ir esta tarde a comprar un equipo, primero que no va a encontrar lugar en el dial. Después no hay problema que se lo compre. Ahora, se va a tener que, si quiere después, en la situación de concurso, ingresar al concurso y tener alguna chance, el equipo tiene que ser homologado, la torre, el cableado, el sistema radiante tiene que estar normalizado. Tiene que tener estudios técnicos firmados por un ingeniero, tiene que inscribirse en el convenio AFIP-AFCA, ¿no? Y todo un etcétera. Es decir, a ver, muchachos, a veces a los argentinos nos gusta compararnos con Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos vos podés ir al Kmart, el equivalente a nuestros hiper, y comprar una escopeta y los cartuchos, y es más, ahí mismo empezar los tiros, ¿no? Pero si vos querés comprar un equipo de radio, tenés que ir con la licencia de la radio, te van a vender un equipo con la potencia indicada, ¿sí? Probablemente tengas que demostrar por qué compras un equipo nuevo, ¿sí? Dar de baja el anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sociedad norteamericana tiene un montón de vicios, por lo cual me parece horroroso compararnos, no quiero ni que nos parezcamos a la sociedad norteamericana, pero el gobierno respecto de la regulación, es decir, es bastante prolijo. Sí, es bastante prolijo. Por suerte acá tenemos, es decir, una sociedad distinta, y por suerte tenemos otra apertura. Lo que pasa es que acá es un llamado también a la conciencia de cada uno. Vos querés comprarlo, está bárbaro. Después no te quejes si el concurso te deja fuera y resulta que hiciste la inversión, ¿no? Digo, sabelo, estamos yendo a una situación de concurso, ¿sí? Y ahí los que tengan que quedar, quedarán. Bueno, ya estamos sobre el final, pero nos consulta aquí. Soy docente, pero... soy docente. Quiero saber cómo se puede hacer para comenzar a gestar una licencia para mi escuela. ¿Eso es posible hoy por hoy? Sí, en este momento tenemos en la región 3 escuelas que están autorizadas, ¿sí? Una de acá, que es la escuela de Arana, ¿sí? La escuela número 4 de Arana, tenemos otra en Ensenada y otra en Florencio Varela. Las licencias escolares se gestionan vía la Dirección General de Cultura y Educación, porque las licencias las otorga, el organismo se las otorga justamente al gobierno provincial, ¿sí? Con la asignación directamente de una escuela. El programa de escuelas de radios escolares es muy interesante, está en el marco de los programas especiales, que incluye también las de muy baja potencia y las emisoras para pueblos originarios. La de escuela tiene la característica además que tiene presupuesto asignado para la compra de los equipos, ¿sí? Las torres, los equipos completos, viene la CNC, te los instala, te los regula, ¿sí? Y te los deja funcionando. Son, por supuesto, emisoras de muy baja potencia, entre 40 y 100 watts de potencia radial efectiva, muy chiquitas, pero también, digo, justamente ahí está este espíritu de apertura, pero la tramitación se hace directamente en la Dirección General de Cultura y Educación, ¿sí? Hay, en este momento, estamos esperando justamente una nueva tanda para, de pedido para gestionar las nuevas frecuencias para radios escolares. Perfecto, bueno, le agradecemos entonces a Marta que nos mandaba ese mensaje. También aquí tenemos saludo a Maxi, escuchando por la web Víctor de Los Santos, FM Power 90.5 General Belgrano. Así que también estaba escuchando un colega nuestro. Así que bueno,
ya nos vamos, nos despedimos 10 de la mañana, 1 hora y me quedaría hablando muchísimo tiempo. Para nosotros, para esta radio, que lo decía hace apenas 1 hora y cuarto, estamos en el mes ya metiéndonos del aniversario número 24. Me imagino para aquellos que me antecedieron en este cargo y para aquellos que están en esta nueva etapa, ha sido un orgullo tener a una autoridad de APSCA aquí en los estudios de la radio. No es por quedar bien contigo, ni con la institución o con el organismo, sino porque es una radio que se gestó desde el punto de vista comunitario, que fue creciendo, que fue allí siendo una de las pioneras aquí en la región en cuanto a la radiodifusión. Cuando muchos por ahí solamente tenían muy poquitas opciones, Radio Provincia, Radio Universidad y alguna otra emisora que llegaba desde Capital Federal, bueno, FM Keops, como algunas otras emisoras de frecuencia modulada de la región, comenzaron a gestarse allá por la década del 80. Y hoy por hoy tener una autoridad de APSCA en los estudios de la radio significa para esta historia que tiene la 90.1 algo muy importante. Así que quería hacértelo saber, este es el pensamiento que tenemos aquí en la radio. Nos pone muy bien este trabajo que están haciendo a través de la delegación de APSCA. Creo que están trabajando de una manera formidable y están trabajando. Quiero acentuar ese término porque precisamente están laburando con mucha garra, con mucho empeño, con mucha dedicación, con mucha voluntad para ordenar el dial aquí en la capital provincial para aquel que quiera escuchar un partido, escuchar algún tema musical, puede hacerlo sin ningún tipo de interferencia, puede saber bien cuál es la radio que tiene en tal punto o en tal frecuencia. Así que me parece fantástico lo que están haciendo. Esto es por el bien de la radiodifusión, algo que amamos. Sinceramente, yo hago esto con un amor increíble y bueno, eso es lo que hace seguramente cualquier tipo de radiodifusor. Estarán aquellos que seguramente en vez de poner algún kiosco pusieron una radio, no tienen ningún tipo de contemplación, buscaban el negocio y bueno, allá ellos, algunos tendrán suerte, otros no, pero lo cierto es que los que amamos la radiodifusión nos parece bárbaro que se esté trabajando de esta manera. Así que Maximiliano Pérez, de la Delegación La Plata de APSCA, muy amable, muchas gracias por la gentileza, por la amabilidad y por la preocupación por este tema y por haber venido aquí a los estudios de la 90.1. No, muchísimas gracias a ustedes. Hago público las felicitaciones por el premio, el Caduceo, a la mejor programación de la provincia. No, por supuesto, como te decía al principio, dispuesto siempre a dar a conocer qué es lo que estamos haciendo y cómo se está trabajando justamente en esto que te darás cuenta que a mí también me apasiona, que son los medios de comunicación. Así que muchísimas gracias. Muy amable. Maximiliano Pérez, de la Delegación de APSCA La Plata.